Son las 8:38. Le damos la bienvenida a esta hora a Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Don Marco Barraza, militante del Partido Comunista de Chile, candidato a diputado por el Distrito 8. Muy bienvenido. Gracias por estar Patricio, acá. Gracias, Montserrat. Y saludamos también a la distancia, porque él reside en Valparaíso, al abogado y ex convencional de Renovación Nacional, Raúl Celis. Bienvenido, Raúl, como siempre. Muchas gracias por estar acá. Buenos días a Patricio, a Montserrat y a Marcos, que no nos vemos desde la convención, si no me equivoco, aunque hemos conversado previamente, y a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Hola, Raúl. Sí, bienvenido Raúl, Marco, claro, dos ex convencionales que estaban ahí en las antípodas durante el primer proceso constitucional. Yo quería partir, cuando estamos a menos de 2 semanas de la campaña, al tono que ha tomado las distintas candidaturas, algunos medios zigzagueantes, como el caso de Evelyn Matei, lo voy a decir con mucho respeto y apegándome a los hechos, ¿no? Que tú, Pato, se lo preguntabas al senador Matías Walker, que ha tenido un tono más duro, luego ha tratado de buscar el centro, una suerte de concertacionista, ¿no? Tratando de convocar también a ese electorado que probablemente está dudoso, inseguro de votar por Janet Jara. Luego alguien a la tele a decir que se le malentendió o que no quiso decir exactamente eso. Claro, y luego sale la semana pasada esta declaración de los atorrantes, que todos sabemos lo que significa, no vamos a volver a esa discusión. Ella respalda esa declaración, dice algo así como: agradezcan que soy una señorita porque podría ser más dura. Y luego estos dichos que emiten Radio Cooperativa el día viernes, cuando le preguntan, le hacen una serie de preguntas rápidas y ella responde con una frase sobre el plan de búsqueda, y ella dice, bueno, a ratos o para algunas personas pareciera ser más venganza. Dice que va a reformar completamente el INDH, entre otras cosas que también le preguntan. Había un cambio de tono. El senador Walker decía que, bueno, no estaba de acuerdo, se explayó harto en defender el plan de búsqueda, pero también señaló que él tiene convicción de valga la redundancia, las convicciones democráticas de Evelyn Matei, que lo he hablado personalmente con ella. Marco, tú desde la vereda opuesta, ¿cómo ves a esa candidatura desde el punto de vista del análisis político, ¿no? Que ha ido variando en sus discursos, a diferencia de otros, por ejemplo, Johannes Kaiser, que emitió declaraciones respecto del tema del plan de búsqueda, de las osamentas, el servicio médico legal, pero ha sido el discurso que ha tenido Johannes Kaiser siempre, digamos. O sea, él dice que repetiría un golpe de Estado. Pero de Evelyn Matei llama más la atención. ¿Cómo lo ves? A mí a esta altura de la vida no me llama tanto la atención las posiciones de Evelyn Matei. Yo creo que ha sido, y respetuosamente lo digo, una constante de su campaña la ambivalencia y la ausencia de un tono estable. Si en el pasado hizo alegorías, afirmaciones respecto de minar la frontera a propósito de los migrantes, eso no le redituó mucho. Después intentó tener una posición más centrista, apegada más bien a una tradición más institucional. En el presente nuevamente impacta con declaraciones que son contrarias al sentido común del centro y del progresismo. Y eso es muy notorio. Denostar el plan de búsqueda como un acto de venganza es dañar la memoria de las víctimas de violación a los derechos humanos y dañar la memoria de las víctimas, de los familiares de las víctimas. No tiene otra explicación. Más aún cuando el plan de búsqueda lo que busca, entre otras cosas, es conocer la trayectoria de quienes desaparecieron forzosamente. No meter preso a la gente, o sea, tiene otro objetivo, digamos, más allá del trabajo que ha hecho la justicia. No se condice, no tiene coherencia. Y yo creo que en los hechos es la angustia electoral. Un nerviosismo. Un nerviosismo, una tensión, una ausencia de pulso firme en la campaña. La palabra atorrante está en sintonía con la denostación. Es un menoscabo de las personas, es rotear a un sector de la política. Y eso es muy patronal. Y que ella lo haya avalado no es correcto.
no se justifica ni como estrategia ni como táctica política. Entonces, yo creo que viene la ansiedad en el sector de Evelyn Matei, producto de que no remonta, más allá de que pueda subir un punto, realojar un voto más allá, un voto más acá, un porcentaje que se vaya de Casa hacia ella, otro que se vaya a Kaiser. En los hechos, es la candidata más debilitada del sector de la extrema de la derecha. Y los candidatos de extrema derecha, Kast y Kaiser, tienen ventajas comparativas en términos numéricos muy notorias. Y eso le quita piso incluso a sectores que se identifican con el centro y que la han apoyado, porque rotear no es bueno, no solo un problema de buenas costumbres, sino que es de cómo se entiende la política. Y por otro lado, menoscabar la dignidad de las víctimas es dañino. Entonces, no le veo estabilidad ni proyecciones a la candidatura de Evelyn Matei dentro de la derecha. Uh-huh. Bueno, Raúl, esto tiene varias aristas, ¿ah? Podría parecer que no tiene nada que ver, pero ayer en el Artes y Letras salió una columna muy interesante de nuestra colega María Teresa Cárdenas, donde hace una invitación a cuidar el lenguaje, ¿no? Esto incluso más allá de la política contingente, como una moción de convivencia social. Y uno podría decir, o yo por lo menos podría decir, Raúl, pero el panelista eres tú, que si Evelyn Matei tiene convicciones a este respecto, así como decía el senador Matías Walker, entonces al menos hay un problema de cómo se expresan, ¿no? Porque no ha resultado inhabitual que ella deba desdecirse o gente de su entorno deba desdecirse, pero en paralelo, porque estoy hablando del plan de búsqueda en primer nivel, en segundo nivel está este tema de alguna manera reivindicar como el tono de campaña, ¿no? Y ahí te quería preguntar cómo lo ves. Yo entiendo que se puede argumentar que en el pasado los otros hicieron lo mismo, pero tengo una cierta percepción de que hay una preocupación más generalizada sobre cuál va a ser el tono de la política en el futuro, ¿no? Y por lo tanto, independientemente de quién sea el próximo presidente o presidenta de la República, ese es un escenario del cual alguien se va a tener que hacer cargo. ¿Cómo lo ves? A ver, en primer lugar, creo que uno siempre debe intentar cuidar el lenguaje al máximo en política. Cuando se entra en la descalificación, lo más lejos a lo que uno puede llegar es a acuerdos. O sea, para la búsqueda de acuerdos, para que la política funcione, tiene que haber un trato, un lenguaje de cierto respeto. Por ejemplo, yo podré discrepar de Marcos en muchísimas cosas, pero que yo recuerde, Marcos, nunca te he tratado de manera despectiva o mal, ni tampoco lo hice en la convención. Siempre yo digo, el lenguaje, las formas y el fondo importan, no solamente el fondo, las formas a veces son tanto más importantes que el fondo. Y yo creo que lo que pasa aquí, yo simulé 3 escenarios que creo los más probables para esta elección presidencial. En una segunda vuelta, pongo en primer lugar, basado en las encuestas, la primera opción creo que es una segunda vuelta de Jara, aquí se va a entender por qué estoy yendo al punto, Jara Kast. ¿Por qué? Por la aparición del voto útil, ¿ya? Y ese voto útil, a mi juicio, debería favorecer más a Kast que a Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque en el caso de Kaiser, lo más natural es que ese voto fluya hacia José Antonio Kast. Y en el caso de Matei, porque ha estado estabilizada en la campaña y no ha tenido alzas importantes. Como segundo escenario probable, pongo a Kaiser con Jara. ¿Por qué? Porque Kaiser continúa al alza desde hace tiempo, a costa sí de Matei. Y esa alza podría permitirle, yo creo que no, pero podría permitirle pasar a segunda vuelta. Y en tercer lugar, yo pongo como escenario probable el de que en virtud de la estabilidad del voto que ha tenido Matei en base al 15%, más o menos, el voto útil podría decantar en favor de ella, como dicen algunos, pero yo creo que eso no va a ocurrir. Y en ese decantamiento del voto útil, ella va más a la derecha, va más al centro. Nosotros lo hemos conversado varias veces aquí en este programa, de cuál debía ser
la estrategia política de la campaña de Evelyn Matei. En algún momento dijimos debería ir más al centro, pero eso lo dijimos hace 5 meses. Y no hace 1 mes y medio, 2 meses. Creo que hubo una permanente indefinición en la campaña de qué es lo que se pretendía. Ya, o sea, Raúl, tú siendo partidario de Evelyn Matei tienes una opinión crítica de la campaña. Sí, de todas maneras, Creo que la campaña no ha logrado dar la sintonía, lamentablemente, pero uno está aquí para decir lo que piensa. Yo creo que no ha logrado sintonizar con el público, con el votante, con el elector de centro derecha, porque ha sido errática. Más allá de que probablemente fue sorprendida con la pregunta de este organismo que estaría dedicado a la búsqueda de detenidos desaparecidos, fundamentalmente para dar tranquilidad a sus familias. Yo creo que ahí fue sorprendida con la pregunta, porque el plan en su nombre da la impresión de que persigue ver el destino de cada uno de los detenidos desaparecidos. O sea, puede llevar algún engaño. Y en el caso de la palabra atorrante, uno podría decir, no, atorrante significa flojo, pero es obvio que no fue usado con ese sentido. Además, decirle flojo a alguien ya es fuerte, po. Sí, o sea, yo creo que es más probable que una autoridad sea incompetente que sea floja. Yo no descarto que pueda haber autoridades flojas, pero en general la gente trabaja, ¿no? Sí. Bueno, pero por eso estoy diciendo que no fue acertado el uso de esa expresión. Por lo tanto, yo no la comparto. Y por eso comencé diciendo que en política las formas importan, el trato con las personas importan. Uno tiene que partir de la base de que yo no tengo toda la razón. Mi adversario, ¿por qué no va a tener, o mi contraparte, por qué no va a poder tener algo de razón en sus planteamientos? La política también se trata de ceder, de buscar acuerdos, de acercarse, no de distanciarse. Sí, ahí, Marco, bueno, se ha dicho que esta elección del 16 de noviembre va a ser una suerte de primaria de las derechas que no existió. Por lo tanto, la atención está mucho más puesta a lo que va a pasar en ese sector que en el tuyo, ¿no? Y con la candidata Janet Jara, que tiene más o menos asegurado su paso a segunda vuelta, más allá que el porcentaje con el que ella gane igual es bien importante. Pero ¿cómo ves el resto de las candidaturas? Kaiser, Kast, cada uno con lo suyo. Kaiser con declaraciones respecto de Bolivia, por ejemplo, que causaron hartas reacciones. Por el otro lado, Kast también que sigue enredado respecto de cómo va a ejecutar ciertas promesas de campaña sobre migración, economía, en fin, ¿cómo ves eso? Porque son, particularmente la de Kast, según las encuestas, ¿no? Es la que tiene mayores proyecciones para llevarse el triunfo en la segunda vuelta. Efectivamente, si uno se guía por la tendencia en las encuestas, la hipótesis 1 es Kast, hipótesis 2 es Kaiser, hipótesis 3 es Matei, en orden decreciente. Lo que está relativamente seguro es Janet Jara, donde la diferencia está puesta más bien, o la disquisición, en cuál es la magnitud de alcance de votos, que hace una diferencia respecto si es 32, 33, 34, 35%, a si es menos. Y evidentemente que el escenario se configura de manera distinta si es Kast, si es Kaiser o si es Matei. Yo por lo pronto descarto la posibilidad de Matei. No creo que la candidata en cuestión tenga posibilidades electorales reales. Ahora, creo que la retórica que ha adquirido la candidatura de Kast y Kaiser, con énfasis distintos, es altamente peligrosa. En el caso de Kast, está instalando una idea que es en los hechos un desmantelamiento de la institucionalidad del Estado. Proponerse 6.000 millones de dólares, anularlos del presupuesto de la República, luego pasar a 21.000 millones de dólares en 4 años. En los hechos es no conocer el Estado. En los hechos es desconocer las capacidades del Estado y los impactos que tienen ese tipo de propuestas. El presupuesto del Estado en un 90% es de rigidez, son recursos permanentes para gastos permanentes. Incluso la monserga tradicional de que proyectos
programas mal evaluados podrían ser eliminados, también es perjudicial. No necesariamente el programa de alimentación escolar siempre va a ser bien evaluado, pero es muy necesario. Y el riesgo en educación, en salud, en vivienda, en seguridad social es altísimo. Ojo, que CAS inicialmente planteó no implementar la reforma en pensiones. Y eso sería un despropósito, pensando, digamos, en las expectativas ciudadanas de mejoramiento de ingresos que están proyectados para el mes de enero del 2026. Sí, dice que va a eliminar el préstamo, pero todavía no aclara cómo va a compensar claro, el tema de la el eliminación. subterfugio argumentativo es que no quiere darle elementos de análisis al gobierno para prevenirse de que no lo elimine. Pero eso no resiste análisis. O sea, en los hechos, yo creo que la propuesta programática de CAS no tiene fundamento técnico, tiene debilidades de competencias técnicas. Y en el caso ahora, para decirlo más directamente, Marcos, tu hipótesis es que no lo dice porque en realidad no saben cómo. No saben cómo, son eslogan. O porque lo van a hacer igual, pero la manera en que lo van a hacer es inconfesable. Porque son esas dos hipótesis te llevan por caminos distintos. Sí, yo creo que hay una mezcla de no conocer al Estado, que son eslóganes, que permean en las angustias de un ciudadano que se siente desafectado, no interpretado, frustrado por magros resultados en políticas públicas que le cambien la vida para real. Pero por otro lado, también porque, bueno, busquemos la fórmula, hagámoslos como, tratemos de abrirnos paso, en la marcha se arregla el camino. Pero en los hechos es un planteamiento político altamente incompatible en términos técnico-políticos. Hay incompetencia en conocer al Estado. Y en los hechos republicanos siempre ha pateado la mesa de cualquier acuerdo importante. Ahí hay que reconocer que Chile Vamos fue mucho más visionario respecto a la reforma en pensiones, entendió que había un déficit de país que había que abordar de manera unitaria e institucional. No, y en otras materias de 40 horas, seguridad, 40 horas. también han llegado a varios Sí, acuerdos. sin duda. O sea, hay una derecha que entiende las dinámicas de gobernabilidad y que responde en esa dimensión, no así republicanos. Si eso yo lo ligo, lo vinculo a su propuesta programática, es altísimamente peligroso. Ahora, en el caso de Kaiser, es una retórica un poco más básica. Es una retórica donde pelearse con Bolivia resulta fácil, a propósito del chauvinismo. Ahí, Raúl, te quería preguntar por la importancia de lo que plantea Marco para ti, esto de conocer el Estado, ¿no? Conocer el Estado tiene que ver incluso con lo más básico. Todos los que hemos sido funcionarios públicos sabemos que al principio uno da bote porque ni siquiera sabe cómo se hacen las cosas, digo, las básicas, ¿no? Y yo quiero recordar, por ejemplo, que a propósito de inexperiencia, en el primer gobierno del presidente Piñera, Raúl, ocurrió que había muchos cargos que no se llenaban porque no se sabía muy bien cómo proceder y también ahí se cometieron errores. No lo digo yo, están los registros de los medios de comunicación de la época. Tal como al principio de este gobierno también se decía, es que estos jóvenes no saben cómo funciona el Estado, ¿no? Entonces, no es algo, ¿cómo decirlo? Antojadizo hacer ese señalamiento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, la importancia que tiene? Agrego algo más, en general, los dirigentes políticos que han pasado por el Estado son más moderados luego de pasar por el Estado que antes, porque... Sobre todo por el gobierno. Y especialmente por el gobierno, porque parecería ser que entiendan mejor la complejidad de las cosas que antes de haber pasado por el gobierno, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves? En el caso del primer gobierno del presidente Piñera, los nombramientos se vieron muy condicionados por el terremoto. Yo fui intendente regional desde el 2010 al 2014 y para nosotros, digamos, fue muy, muy complicado darle prioridad a los nombramientos. Nombres teníamos, y teníamos al por mayor. Los partidos hacían llegar unas listas enormes, no siempre de las personas, a mi juicio, más adecuadas. Pero yo creo que en parte la postergación, y yo me acuerdo que le pedía a varios seremis de la concertación que se mantuvieran en sus puestos por lo menos hasta el 30 de marzo, porque la prioridad estaba por
enfrentar las consecuencias del terremoto y la reconstrucción. Yo pienso que ese elemento fue importante en la demora, pero que nombres habían al por mayor. O sea, yo por cada cargo tenía por lo menos 6, 8, 10 interesados. Ahora, sí es importante pasar por el gobierno para entenderlo, por supuesto, porque es muy distinto. Bueno, sí, es como la otra cosa es con guitarra. Las cosas se aprenden estudiando, no se aprenden por osmosis. El deportista es en base a ejercitarse, a practicar. Y desde luego que haber estado en el gobierno tiene un papel importante para entenderlo. Ahora, en ese punto, yo no tengo demasiadas aprensiones en caso de que el candidato que triunfe en segunda vuelta sea José Antonio Kast, porque mi impresión es que gran parte de Chile Vamos, por no decir Chile Vamos completo, va a estar en una actitud de colaboración. Y Republicanos va a necesitar de Chile Vamos porque no tiene las mayorías necesarias, por lo menos en el Senado. Hay que recordar que en el Senado la mitad de los senadores, para dejarlo en números cerrados, se mantiene, y ahí Renovación Nacional, la UDI y Evópoli tienen representación. Y en el resultado de estas parlamentarias probablemente nos acerquemos, no sé, un 50 y 50 para dar números cerrados, y por lo tanto el aporte de Chile Vamos va a ser importante, y ahí no me cabe duda que se va a recurrir a los cuadros de Chile Vamos. Sí, con una prevención. Y esa prevención es que yo no creo que se vayan a repetir nombres como ocurrió, o en el grado que ocurrió con Piñera 2. No creo que sean los mismos nombres. ¿Y por qué? Porque mi sensación es que lo que la gente quiere hoy día, lo que el votante quiere, son cambios, nuevos rostros. Y esos nuevos rostros afectan no solamente al gobierno, quiero que se vaya este gobierno porque no estoy de acuerdo con él, sino que también a muchos rostros que no pertenecen al gobierno, que pertenecen al centro derecha. Entonces, en resumen, creo que va a recurrirse a gente de Chile Vamos, pero no creo que sea exactamente a los mismos rostros de Piñera 2, a lo menos. Bien, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta les propongo que hablemos de presupuesto, que está ahí en una discusión bien álgida que se va a retomar a la vuelta de las elecciones. Hay harto que comentar respecto de este tema, tiene como varias aristas. Probablemente el presupuesto que ha tenido más controversia, más polémica. Bueno, esto que ocurrió la semana pasada de que se rechazara el 90% es un hecho inédito, ¿no?, en la historia de nuestra democracia. Bueno, son las 9:02, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. A Sala Máster. El cantautor, poeta y compositor nacional Chinoy ofrecerá un concierto único e inolvidable el próximo viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile.
Marcando su regreso a este icónico escenario, Chinoy repasará parte esencial de su repertorio, cultivado a lo largo de 15 años de trayectoria, en el formato más característico y entrañable de su propuesta, guitarra acústica y voz. Este concierto contará además con músicos invitados y será registrado para la grabación de un nuevo disco en vivo, lo que hará de este encuentro una experiencia irrepetible para el público y el artista. Les invitamos a disfrutar de una de las voces más influyentes de su generación el próximo viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas. Chinoy en Sala Máster. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Son las 9:05, les queremos contar porque estaba pronosticado para las 8:30 de la mañana su conocimiento público y así ha sido, que hemos conocido la cifra del IMASEC. Recordemos que el IMASEC es el promedio de los últimos 12 meses, ¿no? Y por lo tanto implica la comparación con periodos exactamente iguales, y es sobre la base de ese ejercicio que se ha dado a conocer por parte del Banco Central que la economía chilena creció 3,2% en los últimos 12 meses. Pero hay que hacer una salvedad para efectos de explicar por qué se produce este aumento del 3,2%, que es que durante los últimos 12 meses tuvimos más días hábiles que en los 12 meses anteriores. Bueno, en el comunicado del Instituto Emisor señaló que el IMASEC se explicó principalmente por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. Así, se dice que la producción de bienes creció 0,5 en términos anuales, la minería y el resto de bienes registraron caídas del 2,2 y 0,3, en el caso de la minería por una menor extracción de cobre, mientras que en el comercio se presentó un potente aumento de 10,8% en los últimos 12 meses, que es un número bien significativo, que todas las áreas del comercio tuvieron resultados positivos, destacando el comercio mayorista, que fue impulsado por mayores ventas en maquinarias, equipos y alimentos. Sí, hay que decir que el IMASEC es el índice mensual de actividad económica, quiere decir la actividad económica de septiembre. Lo que pasa es que hay una comparación con igual periodo del año pasado, no es que sean los últimos 12 meses ahí para precisar. Bueno, yendo a propósito de materia económica, Marcos, Raúl, el tema del presupuesto que está ahí bien caliente. Le preguntaba a Pato al senador Matías Walker, y yo escuchaba también en otra radio ahí unas declaraciones de la senadora Jimena Rincón, que además es
presidenta de la Comisión Mixta y de la Comisión de Hacienda, que hablaban, el senador Walker decía, por ejemplo, o apuntaba que el presupuesto presentado por el gobierno está mal priorizado, en el fondo. Eso daba a entender que había áreas que tenían recortes y que no estaba enfocado en las necesidades de las personas. Por otro lado, también hablaba de falta de transparencia, que ha sido el discurso de la oposición respecto de este presupuesto. El ministro de Hacienda lo ha dicho en varias entrevistas, que no tiene claridad si es que lo que está pidiendo la oposición es más gasto o recorte, porque hay un sector de la oposición, el Partido Republicano, por ejemplo, que quiere recortar, ¿cierto? Pero otra parte de la oposición quiere que se aumente gasto en algunas partidas, que se priorice de otra manera, en el fondo. Entonces no hay ahí tampoco una homogeneidad en los requerimientos de la oposición. Y pondría, Raúl, o Marco, antes de darte la palabra, otro elemento que no ha sido mencionado, que es una especulación mía, por lo menos, que la senadora Jimena Rincón fue hace un par de meses, tuvo un recurso ante el Tribunal Calificador de Elecciones que impidió que ella fuera candidata a la reelección, y esto fue interpuesto por representantes del oficialismo. Uno podría sospechar que hay también un poco de pasada de cuenta en esto respecto del presupuesto. Es una teoría, ¿no? Porque la política no solamente es lo que se declara, sino que hay cuestiones también por debajo, y ustedes lo saben muy bien. Marcos, ¿qué te parece? Lo primero es que habría que preguntarle a la senadora en cuestión cuáles son las motivaciones para su rechazo al presupuesto. Ahora, lo que sí es un dato de realidad es que la oposición tiene un discurso contradictorio. Efectivamente, hay vocerías que impulsan, intentan argumentar respecto de una disminución del presupuesto del Estado, y otras voces que más bien se orientan a incrementar en áreas específicas. Entonces no hay una posición uniforme. Ahora, yo creo que ante todo el debate no es de una diferencia técnica, porque uno podría objetar una partida, es una diferencia política. Y esa diferencia política responde más bien a una estrategia articulada, muy pensada, que profundiza el obstruccionismo y que busca perturbar y enrarecer el clima político. Porque a puertas de una elección presidencial estamos a casi 2 semanas, si es que ya menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas. Que el presupuesto de la Nación no esté debidamente procesado, lo que busca es enrarecer el debate político, generar controversia. O sea, tú dices que se hace por razones electorales. Absolutamente razones electorales. Porque al final del día, si se rechazara el presupuesto de la Nación, ¿qué presupuesto queda? El que presenta el gobierno. El que presenta el gobierno. Entonces, no es una estrategia orientada y destinada a triunfar en términos de posiciones sobre gasto público, sino que más bien es una estrategia que se orienta a enrarecer, a obstruir el clima político y busca tener réditos electorales. Ahora, no hay ningún argumento político-técnico que justifique rechazar toda esa cantidad de partidas ministeriales. Es habitual que en las elecciones presidenciales se genere controversia presupuestaria, pero esto no tiene precedentes y es parte de un clima político que instala un sector, o más bien el conjunto de la derecha, a propósito de réditos en materia electoral. Sí, ahí, Raúl, bueno, al final, pero también entre medio, no es para nada habitual que se produzcan rechazos de esta magnitud, digo, en el proceso, y tampoco en la tradición republicana chilena. Finalmente el presupuesto no se rechaza, o sea, se aprueba, y está esto que es un dato histórico, pero que al mismo tiempo es una suerte de mito urbano, ¿no? Pero que es verdad, ¿no? De que la vez que se rechazó el presupuesto y el presidente por decreto decidió mantener el del año anterior, hubo una guerra civil que fue el año 1891, cuando el presidente era Balmaceda. Entonces está esto que revolotea también de alguna u otra medida. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Porque ahí Marco hizo un señalamiento bien directo respecto a por qué se estaría haciendo lo que se hizo por parte de las oposiciones. Cosa que ya... Ahí sí, Raúl. ¿Estoy silenciado? Ahora sí. Te escuchamos. Perfecto. Yo destacaría 2 cosas. En primer lugar, que ya se mencionaron rápidamente, que un rechazo de esta magnitud es completamente inédito desde 1990 a la fecha. Se rechazaban ciertas
partidas, pero nunca el equivalente a un 90% como ha ocurrido ahora. Y en segundo lugar, que de conformidad al artículo 67 de la Constitución Política, si no se despacha el proyecto de la ley de presupuesto, rige el presentado por el presidente de la República, como lo dijo Marcos, me parece. Ahora, en cuanto a los cuestionamientos que se le han hecho al proyecto de ley, estos pueden dividirse en 4 puntos. El primero es si están bien estimados los ingresos para el año 2026. Y voy a dar un ejemplo. Los ingresos fiscales para el año 2026 consideran que la reforma por cumplimiento tributario recaudará un 0,73% del PIB, una suma que parece optimista y que el propio FMI, el Fondo Monetario Internacional, estima que será más cercana a 1/3 de dicha cifra, 1/3 de lo que se propone, de lo que se presupuesta en este proyecto de ley. De darse este escenario, habría una menor recaudación de alrededor de 1.650 millones de dólares. En segundo lugar, primero, ¿están bien estimados los ingresos? Segundo lugar, compromisos de gastos no financiados. En tercer lugar, gastos en personal. Y en cuarto lugar, un porcentaje de gasto inamovible. ¿A qué se refiere este porcentaje de gasto inamovible? Al destino de mayores recursos a leyes en proceso de implementación, que no están del todo implementadas. Ahora, yendo a la pregunta, ¿hay algún componente político en el rechazo del proyecto? Obviamente que lo hay. Si estamos en época de elecciones, indudablemente esto influye, pero a mi juicio también influye no solamente las dudas que genera el proyecto, sino que el trato poco afortunado, por decirlo de alguna forma, que ha tenido el ministro Grau. Poco afortunado en la forma de tratar, a propósito de lo que estábamos hablando, de las formas, de la importancia de la forma, a la oposición, la forma que ha tenido de manejar este conflicto y su relación con los parlamentarios. Yo creo que ahí la falta de oficio, como habíamos dicho hace un rato, la importancia del oficio del ministro Grau como ministro de Hacienda se ha notado y no ha sido precisamente una persona que ha ayudado a que las cosas progresen, prosperen y que se logren acuerdos. Creo que su actuación en ese sentido ha sido poco atinada. Sí, Marcos, en la misma línea de lo que plantea Raúl sobre el ministro Grau, porque sabemos que el presupuesto no lo armó el ministro Grau, sino que esto se viene trabajando de principio de año, la Comisión Mixta de Presupuesto opera durante todo el año, y el presupuesto estaba prácticamente armado cuando el ministro toma la decisión, por razones personales, de salir del gobierno. Pero luego están estas cuestiones más subjetivas o de trato, de que el ministro quizás no tiene la misma disposición a dialogar, como lo han acusado algunos parlamentarios de Chile Vamos particularmente. Y también está la figura de Javiera Martínez, la directora de presupuesto, que ha sido cuestionada respecto de las estimaciones de ingreso del Estado y más de una vez. O sea, ha cometido errores que no solamente, porque un error no puede decir, ya, está bien, un error, pero ha habido varios. Entonces ahí, desde la oposición también existe esta crítica sobre la decisión del presidente de mantener a una directora de presupuesto que desde su punto de vista no tiene las competencias para el cargo. Pareciera ser también un acto de protesta respecto de eso, ¿no? ¿Cómo analiza respecto de esas dos figuras? Porque han salido mencionadas constantemente. Yo creo que es un argumento mañoso el que esgrime la oposición respecto de una crítica que no es de ahora. El menoscabo a las capacidades del ministro Grau viene de cuando era ministro de Economía. Ha habido un atosigamiento permanente por parte de la derecha respecto a su condición de ministro. Y el presupuesto de la Nación no es un ejercicio automático, es un proceso. Y como tal, se empieza a construir desde comienzos del año. Y en esa dirección nadie cuestionó profundamente las capacidades, las condiciones técnicas de la directora de presupuesto cuando era directora de presupuesto el ministro Marcel. Entonces yo no creo que sean argumentos plausibles. No creo que se justifique una mala evaluación de las autoridades ministeriales para el rechazo al presupuesto. Yo creo que lo que
lo de fondo, lo que está en cuestión es un argumento profundamente electoral, que es instrumentalizar un ejercicio institucional para sacar réditos políticos. No he visto, no he escuchado argumentos que justifiquen un rechazo de esa magnitud de partidas presupuestarias. Es el 90% del presupuesto de la nación. Y es un malísimo precedente porque genera un clima de rareza política que traspasa las barreras de este gobierno. Se le hace más difícil a Janet Jara cuando sea presidente de la República. ¿Estás optimista? Sí, estoy optimista. Sí, yo creo que vamos a ganar. Y creo que es parte de la estratagema de la derecha orientada a cuestionar las capacidades de gobernanza del gobierno y con eso también dañar, afectar el clima político. Eso reditúa electoralmente para las derechas, sobre todo cuando tenemos derechas que están muy contrariadas entre sí mismas respecto de cuál es la visión estratégica de país. Lo que hablábamos al inicio del programa, 3 almas cohabitando. Sí. Ahora la pregunta que surge, disculpa Pato, es si este tema efectivamente le reditúa a la derecha, ¿no? Esto de no querer llegar a acuerdos, lo vamos a ver probablemente en la elección parlamentaria también, pero claro, esto de oponerse a algo tan esencial como el presupuesto, que se va a corregir evidentemente después de la elección, pero no sé si genera una imagen positiva, ¿no? Porque sumando lo que hablábamos en el bloque anterior, de los calificativos, en fin, hay que ver si es que esto genera un efecto positivo para ese sector. Sí, yo quiero agregar que con mucho pesar tengo una cierta convicción de que las personas en general, no digo todas, ni digo que no haya miles de excepciones o cientos de miles de excepciones incluso, pero la ciudadanía en general es muy ignorante del trámite parlamentario, y esto tiene que ver con varios factores, con que, por ejemplo, los canales de televisión hablan prácticamente nada de los proyectos de ley que se discuten, y así sucesivamente. Entonces, claro, está ahí la interrogante respecto a si esto efectivamente va a tener un efecto electoral o no, y para estos efectos, además, si es que llega a tenerlo, no vamos a tener cómo probarlo, ¿no? No hay ninguna metodología que diga, bueno, las oposiciones aumentaron 0,2% en su votación como consecuencia del bloqueo del presupuesto. Pero, en fin, Marcos Barraza, no te la vamos a dejar pasar. ¿Por qué estás tan seguro de que va a ganar Janet Jara si todas las encuestas dicen lo contrario? Yo lo que percibo, mirando las encuestas paneles y las encuestas presidenciales que no son paneles, en general la única candidata que ha crecido y que ha consolidado posición de ventaja es Janet. En el caso de la derecha hay un realojo de votos, que hay reacomodo, relocalización, pero tampoco hay crecimiento. Y el dato, en mi opinión, que es más esclarecedor, es que del orden del 20% de la población todavía tiene ambivalencias en su preferencia electoral. Y esas ambivalencias en su preferencia electoral, siendo voto obligatorio principalmente, o casi exclusivamente, es un voto que oscila entre Janet Jara, Evelyn Matei e incluso Kast. Entonces, las decisiones aún no están zanjadas y creo que es clave la magnitud de crecimiento que exprese Janet en la primera vuelta, la brecha que le saque a Kast si es el candidato o a Kaiser si es el candidato. Creo que la segunda vuelta tiene dinámicas distintas. Es así como la primaria, es una primera elección donde es voto voluntario y es convicciones puras. La primera vuelta es lo hecho, se constituyó en la primaria, y la segunda vuelta obliga a un debate distinto, donde las dinámicas son estabilidad, transformación, y en eso Janet tiene ventajas comparativas indiscutidas. Ya, Raúl, te puedes referir o puedes contrastar el optimismo de Marcos, pero quiero aprovechar en estos minutos que nos quedan, preguntarles por otro evento que va a ocurrir en los próximos días, que es la votación de la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo, que probablemente sea a horas de la primera vuelta. Y donde hay un desmarque importante del oficialismo, porque en la oposición es previsible que la van a respaldar, pero por ejemplo el diario La Tercera trae hoy que hay 20 parlamentarios del oficialismo que están inclinándose por votar a favor de la acusación constitucional, recordemos, de un ministro que ya no es ministro, digamos, una ex autoridad. Por lo tanto, lo que se va a buscar ahí es que
quede inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos, incluyendo eso, por ejemplo, universidades del Estado, en fin. Raúl, ¿cómo ves ese escenario de la acusación constitucional que, al parecer, y cada día queda más esa idea, se va a aprobar y va a ser el primer triunfo de las oposiciones? La octava es la vencida, en el fondo. Sí, pero déjame repetir lo que dijo Alberto Mayol respecto de las opciones de Janet Jara. Para Janet Jara, la suerte está echada por representar a un gobierno y a un ciclo progresista que derrochó por completo su oportunidad. Tiene al presidente de la República y al presidente de su partido atornillando al revés. Yo creo que Janet Jara tiene escasísimas posibilidades de ganar la presidencia. Si uno suma los porcentajes de las oposiciones, está sobre el 60%, y todas las simulaciones de segunda vuelta, sean Jara Matei o Jara Kast, dan por ganador al candidato de oposición. ¿Y por qué? Porque la gente quiere un cambio. Si es esa la razón. Aquí no tiene tanto que ver, creo yo, la pertenencia a un partido. En cuanto a las acusaciones constitucionales, hay 2 acusaciones constitucionales. Una contra un ministro de la Corte de Apelaciones que ganó por paliza, Antonio Ulloa ganó por paliza acoger la tramitación, se tiene que pronunciar el Senado, y me da la impresión de que la suerte también está echada respecto de Antonio Ulloa. Y respecto del ministro Pardo, yo creo que esta es una acusación constitucional. Sí, puede tener un componente electoral, pero aquí el error que puede haberse cometido es monumental. El error en cuanto al silencio, a eso me refiero, porque hay 2 causales aquí de que distorsionaron el precio de las tarifas eléctricas. Primero, haber hecho mal los cálculos, ¿no? Aplicar IPC sobre IPC, 2 veces el IPC. Pero lo más grave, a mi juicio, no es esa, sino que está en el hecho que la empresa Transelec haya informado hace 1 año a la Comisión Nacional de Energía que existían inconsistencias en sus precios. Entonces, la duda que surge de inmediato es, bueno, ¿lo sabía el ministro Pardo? Quien por lo menos lo sabía hace 2 semanas y media y no lo había comunicado, antes de que esto saltara, que me parece que fue por un medio de comunicación. El ministro Pardo estaba al tanto. Ocultó la información, se la señaló al presidente de la República. Yo creo que esas son materias que van a tener que investigarse en la comisión, pero sí creo que aquí estamos en presencia de errores enormes y que afectan a las cuentas de luz, y las cuentas de luz las determina el gobierno, el Ejecutivo, en base a lo que informa la Comisión Nacional de Energía, la CNE. De modo que me parece, primero, justificada la acusación constitucional, sobre todo por lo segundo. Eso hay que determinarlo bien, si hubo ocultamiento de información o no, y si ese ocultamiento de información obedeció tiene una raíz política, y esa raíz política son las elecciones presidenciales. Y en cuanto a lo que se vote, bueno, tampoco yo puedo tener una opinión a priori, porque creo que es fundamental determinar esos hechos. El silencio fue culposo o doloso en este caso, o no. Sí, bueno, las acusaciones constitucionales son al mismo tiempo pronunciamientos sobre la infracción a la Constitución y juicios políticos, ¿no? Esto independiente. Tienen esa doble condición. Tienen esa doble condición. Lo que uno sí podría decir a priori, Marco, sobre lo Ulloa lo dejamos para otro día, porque yo lo veo más o menos obvio. Tendría que ocurrir algo muy raro para que no se apruebe, pero sobre lo de Pardo, yo no había visto en ninguna de las otras acusaciones constitucionales contra ministros de este gobierno que hubiera tal disposición del oficialismo, aunque sea en una proporción, a votar a favor. Si uno sumara, uno podría decir es una acusación que tiene altas probabilidades de ser aprobada. Y te pregunto entonces, ¿es por el mérito o piensas que por motivos electorales y por el peso subjetivo que tiene en las personas el hecho de que se afecte las cuentas de la luz, aunque sea en un porcentaje mínimo, eso induce a que una parte del oficialismo pudiera provocar un escenario inédito, ¿no? Que el otro día nosotros ahí en el diario electrónico lo titulábamos como la novena en la vencida. Mira, primero una reflexión a propósito de las posibilidades reales de Janet Jara.
Yo creo que es la candidata, sin ninguna duda, más aventajada en el plano electoral y político. Y esa ventaja no se fundamenta o no se explica por la adhesión de los 9 partidos, que es la coalición de partidos más amplia en la historia de Chile, que ha apoyado una candidatura presidencial, que es importante en sí mismo, sino que más bien por la conexión política y emocional que ella tiene con la ciudadanía. Y creo que esos atributos, esas cualidades, se van a dejar sentir con mucha energía en la primera y en la segunda vuelta siendo presidenta. Y por lo mismo hay que tener presente que su propuesta técnica, su propuesta política, es distinta a la del actual gobierno. Tiene planteamiento, de hecho, el actual gobierno no está por regular el uso de la UF, y Janet Jara sí está por regular el uso de la UF o dejar de utilizarlo en ámbitos como salud, en educación, donde dañan de manera considerable las condiciones de vida y el presupuesto de las familias. Los salarios no crecen en la proporción o en la velocidad que crece la UF. Y estoy dando un ejemplo en particular que refleja cuál es la diferencia sustantiva en términos del actual gobierno y el gobierno que ella va a encabezar. Por tanto, la ciudadanía es capaz de distinguir, diferenciar su propuesta de la actual propuesta de gobierno. Ahora, respecto de la acusación constitucional, a ver, yo creo que lo que ocurrió con las tarifas es gravísimo. No sé cuál es el concepto más adecuado, está por determinarse, pero no hubo celo fiscalizador riguroso que permitiese, así el monto no sea tan grande en términos del impacto en un presupuesto de la familia, pero sí es un monto que es un cobro indebido, que no debiese haber ocurrido. Remite a una discusión técnica sobre las atribuciones de fiscalización que tiene el gobierno, el celo que tienen que hacer los gobiernos y evidentemente una discusión más estratégica sobre el rol del Estado en la provisión de servicios básicos tan esenciales. Janet, de paso, propone disminuir la tarifa eléctrica en un 20% a propósito de redefinir los contratos con las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica. Y eso tendría un impacto positivo en el presupuesto de la familia. Ahora, visto desde el punto de vista de la acusación constitucional... ¿La justifica o tú crees que es más bien una cuestión de campaña? Yo creo que tiene una intencionalidad electoral. Tiene propósito de redituar electoralmente a la oposición. Y el oficialismo también. Pero el oficialismo está obligado a ponderar el mérito de la acusación constitucional. Y esto no estoy diciendo... Yo parto de la premisa que él ya fue sancionado en los hechos. Haber sido removido, porque lo hecho es una remoción de la condición de ministro, es una sanción bien severa. O sea, ¿tú crees que el juicio político ya está hecho? Ya está hecho el juicio político. Y lo intencioné para allá la reflexión a propósito de que la acusación constitucional tiene un fundamento técnico y un fundamento político. El fundamento político está resuelto. Él fue removido del cargo. Y como tal, no creo que a priori uno tenga que decir si concurre la acusación constitucional. Ahora, la posición de un parlamentario, evidentemente que tiene que ser analizar en rigor el mérito de los argumentos. O sea, no cabe otra posibilidad, porque estamos hablando de una de las sanciones más graves que establece la Constitución. Y como tal, el rigor de análisis no puede tener un pronunciamiento a priori. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con esto. Se debería votar la próxima semana. Sí. Semana distrital. Así es. Don Raúl Celis, muchas gracias. Que tengas una buena semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a Marco. Me alegra tu optimismo. Espero que no tu optimismo por la vida, digamos, pero espero que no se cumplan tus proyecciones. Gracias, Raúl, y espero que mi optimismo prospere. Sí. Que estés bien. Gracias, Marcos Barraza. Oye, nos vamos a ir un breve alto porque hay una conversación muy contingente que tendremos a continuación con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Vamos y volvemos.